principales de este gran continente. Un análisis muy importante y pues bienvenido, Guillermo, adelante. Tenés que apretarle ahí el micrófono. Gracias, Francisco. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Pues bien, aquí en Nueva York trabajo para el Sindicato de la Salud, que es el sindicato, se llama 1199 SEIU, que es la internacional, que es donde trabaja el compañero Werner. Yo trabajo en el local 1199 que está en Nueva York y somos el sindicato más grande de los Estados Unidos, con 500,000 miembros en Nueva York y 2,200,000 a nivel nacional. Tengo 36 años viviendo en este país y ahí hice mi vida aquí. Estudié aquí y tengo mi familia, mis hijos y todo aquí. Tremendo aporte de los salvadoreños aquí en los Estados Unidos. Innegable, indiscutible. Werner, adelante. Hola, saludos Francisco, saludos a la audiencia de Radio Farabundo Martí Internacional. Nuestro abrazo, nuestra solidaridad también a nuestro pueblo centroamericano que ahora está enfrentando otro huracán en menos de una semana, el huracán Iota. Espero pues de que se tomen las medidas necesarias para proteger las vidas de nuestros paisanos en Centroamérica. Así es de que un abrazo solidario a todos los que en este momento pues están pensando en esos vientos huracanados, ¿verdad? Con fuerza y con mucha lluvia. Entonces deseamos suerte y lo mejor en estas condiciones que no son las más óptimas. Nuevamente gracias, Francisco, por la invitación para compartir con Mayora, que es un veterano pues del movimiento sindical acá en Estados Unidos, desde Nueva York. Yo igual pues he trabajado algunos años para diferentes sindicatos aquí en Estados Unidos y en esta oportunidad trabajo para también SEIU o SEIU. En el caso nuestro de California es el local 2015, que representa básicamente a 500,000 de trabajadores en casa y cubre como un radio de 1,000,000 más o menos con las personas pues que nuestros miembros trabajan y dan sus servicios directos de primer nivel y de primera línea, ¿no? Entonces somos colegas con el compañero Mayora en esta lucha sindical acá en Estados Unidos. Guillermo, ¿cuál ha sido el principal aporte que ha dado la comunidad o las organizaciones del movimiento sindical en este proceso electoral? Bueno, déjame decirte que el sindicato de nosotros y la internacional de nosotros con Werner somos un sindicato ícono en este país. Somos un sindicato con poder político y económico, no hay que negarlo, no hay que negar eso. Y somos promotores de la mayoría de los cambios laborales que se llevan en este país. Somos parte en muchos y somos los promotores de otros. Por ejemplo, el aumento al salario mínimo a $15 la hora fue promovido por nosotros, por la SEIU y por la 1199, que se está regando al resto del país, ¿verdad? Políticamente tenemos la capacidad de poner y quitar políticos, por la cantidad de miembros que tenemos. Te voy a dar un ejemplo. En estas elecciones con Donald Trump, movilizamos 60,000 miembros en 5 estados. De esos 60,000 miembros, se repartieron en los estados claves, que por cierto lo ganamos todos, con la excepción que está pendiente Georgia. Pero, aparte de eso, miembros de mi sindicato han sido parte de los gobiernos anteriores. Obama, después de la ayuda que le brindamos, se llevó a uno de los vicepresidentes ejecutivos de mi sindicato, que es Patrick Caspar, que fue el secretario de política de la Casa Blanca.
Y pues en esta vez hemos tenido la suerte de que el presidente Biden ya mandó a entrevistar 3 vicepresidentes ejecutivos para posiciones en el gabinete. No sabemos cuáles posiciones, pero sabemos que van a ser parte del gobierno del presidente Biden. Este es un gran aporte son movimientos claves. Claro. Se denota la fuerza y la precisión. O sea que esto tiene que ver mucho con el liderazgo, que ustedes tienen un liderazgo que está permanentemente en la coyuntura política de este país. Werner. Perdón, Francisco, un paréntesis. ¿Y por qué no decirlo? Es de los pocos sindicatos que son de izquierda, es la verdad. Bueno, eso sí, claro, muy importante. Werner, ¿tienen ustedes también ahí en Los Ángeles la misma capacidad que Nueva York de movilizar, sugerir, presionar para que ustedes puedan, digamos, Los Ángeles o alguna parte, otra ciudad de California pueda tener políticos que realmente representen los intereses de la comunidad? Adelante. Bueno, yo creo de que si lo vemos al movimiento sindical primero desde la perspectiva, digamos, de los aportes que ha hecho en esta sociedad en los últimos 100 años, digamos, precisamente los años de mayor bienestar social en Estados Unidos, de mayores derechos a los diferentes grupos que componen la diversidad estadounidense, vamos a encontrar de que fue en el momento donde el movimiento sindical en este país era el más fuerte. Y nosotros nos podemos ir ahí para los 40, para los 50 del siglo pasado y podemos identificar que la fuerza laboral organizada en ese momento era básicamente del 40% de la fuerza laboral en este país. Entonces ahí, a partir de esa capacidad de defender, de proteger y de avanzar la agenda de los trabajadores y las trabajadoras en este país, entonces el movimiento laboral pues logró grandes cambios significativos en esas décadas, digamos, de fuerza laboral. Ahora hay un reflujo y hay un decrecimiento también del movimiento laboral a partir de los años 80 con Ronald Reagan, ¿no? Hubieron una huelga de los controladores de la aviación que fue derrotada, y a partir de ese momento Ronald Reagan hace una embestida en contra del movimiento laboral, casi en la línea de exterminarlo. Entonces, cuando vemos la decadencia de la fuerza trabajadora organizada en este país, también vemos la decadencia de sus beneficios, de su calidad de vida, de su ingreso, de su salud, de la distribución de la riqueza en este país. Y entonces estamos en un momento muy importante de la historia de los Estados Unidos, donde los elementos que te mencionaba ahí, Mayora, es de ponerlos también como en el contexto histórico de la lucha del movimiento sindical. Siendo CIU, pues como dice Mayora, una de las organizaciones sindicales que ha tomado un liderazgo fundamental para mover las palancas de poder en este país. Y en ese sentido también California, el sindicato donde yo me encuentro o donde yo trabajo, es un sindicato estatal, ¿verdad?, que va desde San Diego hasta el norte de California, y cubre pues los 56 condados de California. Hay una presencia organizada del sindicato, y entonces sí se tiene esa capacidad precisamente de identificar a aquellas, digamos, aquellos representantes políticos que tienen una agenda que al centro esté el bienestar de las personas que nosotros representamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay esa capacidad en diferente quizás escala o diferente nivel, con otros sindicatos como el de Nueva York y en otras partes del país, pero que igual somos esa fuerza que está dándole un empuje a la organización aquí en Estados Unidos y que está trayendo nuevamente a la agenda de este país la relevancia de los trabajadores esenciales, por ejemplo, ¿verdad?, que ha
mantenido, digamos, a este país a flote. Que estos trabajadores antes de la pandemia, y voy a hacer un bracket ahí, antes de la pandemia eran trabajadores cualquiera, los que dan la comida en los supermercados, ¿verdad? Los que están manteniendo las infraestructuras en movimiento, los que están manteniendo los edificios para que estos no se deterioren ni se caigan. Entonces, cuando les da servicios directos pues a la población, como en el caso del sindicato donde yo estoy trabajando, le da servicios directos pues a las personas que tienen limitaciones físicas, mentales, emocionales, y es un trabajo pues directo de primera línea en ese sentido. Mayora, Nueva York es una de las ciudades que fue y sigue siendo fuertemente golpeada por esta pandemia. ¿Qué papel ha jugado el sindicato en la protección y defensa de los trabajadores ahí? Bueno, Nueva York fue el punto, llegamos a ser el punto más grande de la pandemia, más grave de la pandemia. Pero la verdad es que tenemos un gobernador muy progresista, que trabajamos muy junto con él, y el alcalde también, pero no es el nivel de calidad del gobernador. Y como sindicato de la salud, tuvimos la oportunidad de participar en el comité encargado de coordinar todo lo que se debía a la pandemia. Por cierto, nuestro presidente del sindicato, George Gresham, fue el encargado del comité de salud de crear el protocolo y las políticas de la pandemia. Lastimosamente, pues, como en todas partes, nuestras comunidades inmigrantes fueron las más afectadas. Pero ahí tiene lo que Werner estaba explicando, de que por años hemos estado trabajando en diferentes cosas. Y te voy a dar un ejemplo pequeño. Hace años, no sé si se acuerdan cuando fue la primera demanda a las tabacaleras. La primera demanda que se puso la puso mi sindicato a las tabacaleras. Esos billones de dólares que se ganaron, mi sindicato lo invirtió junto con el Estado de Nueva York en crear 2 seguros médicos, que era Family Health Plus y Child Care Plus, que cubría a familiares y niños indocumentados y pobres. Gracias a esos programas, esta pandemia pudo controlarse un poco más dentro de estos sectores de pobres y de indocumentados, ¿me entiendes? Hemos tenido mucha influencia nosotros. Aparte de eso, pues, por representar al personal médico, se nos murieron muchos miembros. Para ser exactos, se nos murieron casi 1.500 miembros. 1.500. Casi 1.500 miembros, sí. Entonces, y la eficacia de esa respuesta y de esa estrategia se ve ahora, pues, de que Nueva York, después de ser el estado más afectado a nivel mundial, ahora estamos en niveles, pues, prácticamente bien seguros, ¿verdad? Bien seguros. Sí, adelante. Perdón. Y otra cosa que te voy a decir, regresando a hablar sobre el gobernador de Nueva York, es un gobernador excelente que trabaja mucho con los sindicatos, muchísimo. Gracias a él pudimos aprobar los $15 de salario mínimo, tiempo de ausencia de los trabajos y días de enfermedad para trabajadores sin sindicatos y sin ninguna otra protección. Simplemente por ser trabajador tienes derecho, el Estado te paga ciertos días de enfermedad y ciertos días de ausencia o de convalecencia, como le llaman en El Salvador. Y no se extrañen
que en las próximas elecciones este gobernador vaya para candidato a la presidencia. Perfecto. Werner, con relación a la pandemia y el sector en el cual vos trabajás de las mujeres o de los trabajadores de hogar, ¿qué políticas se diseñaron para la protección de esos trabajadores? Bueno, la descripción también de la fuerza laboral que nosotros representamos, podemos decir que es de las más marginales, de las más pobres, está compuesta fundamentalmente de mujeres, mujeres de color, negras, latinas, asiáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este segmento de fuerza laboral por años y años fue menospreciado, fue descuidado, fue desconocido, básicamente, fue invisibilizado. Entonces, que también tiene a su base desde las políticas de 150 años para atrás, desde que el tema racial, el tema de la esclavitud en este país se termina, ¿verdad?, formalmente, pero las mujeres negras en aquel momento asumen el cuidado de los niños y de la casa de la mujer blanca, ¿no? Entonces, a consecuencia de su propio desarrollo, la mujer negra comienza a asumir estas responsabilidades de cuidado de otros y en fundamentalmente blancos, y que tiene en su cuna, en su base, precisamente las políticas raciales de marginación, digamos, a la comunidad negra, ¿no? Entonces, ese segmento social que ha venido, por supuesto, cambiando en las décadas, es el sector que nosotros representamos. Un sector abusado, un sector marginado, como te decía, que ahora está encontrando su propia voz en esta diversidad de fuerzas que existen al presente, ¿no? Entonces, nuestro local aquí en California fue el que le puso la presión también al gobernador para que asegurara, digamos, los equipos de protección de los trabajadores esenciales, que le llamamos, ¿no? Fue precisamente nuestro sindicato que se lanzó de inmediato para establecer una estrategia también de cómo proteger a nuestros trabajadores, cómo proteger pues a la comunidad vulnerable que cuidan nuestros trabajadores, y es así como en cuestión de semanas y meses, a través de mucho trabajo de organización con nuestros miembros para poner la presión necesaria, y también el trabajo político desarrollado en Sacramento, ¿no? Porque toda la política estatal pasa en Sacramento. Y es precisamente ahí donde hay que hacer, digamos, las incursiones políticas para que las cosas en los 56 condados de de California, pasen. Entonces, en ese sentido, logramos también el reconocimiento de horas de enfermedad debido también al tema del COVID-19. Logramos establecer que los equipos estén de manera accesible y permanente a nuestros miembros, y también en algunos casos también a las personas que estos cuidan. Entonces, en ese sentido hemos sido estratégicos y fundamentales pues para garantizar y contener también el contagio, ¿no? Desde inicio de la pandemia, a partir de conocer cuáles eran digamos, el tema del distanciamiento, el tema de las mascarillas, el tema de los guantes, el tema de mantener las manos limpias con gels y diferentes desinfectantes, nuestro sindicato lo aplicó a días de la crisis, ¿no? A días de que teníamos una crisis de salud pública en el estado y en el país. Entonces, tomó una posición de liderazgo nuestro sindicato para empujar a otros también en la dirección de ponerle presión, digamos, a las autoridades correspondientes para que éstas también asumieran su rol y su responsabilidad. Aquí también hay que hacer memoria de que en el caso, y yo creo que también pasó en Nueva York y en el caso de California, el presidente Trump cerró básicamente la compuerta de colaboración o detener de alguna forma la celeridad de los equipos de protección que se requerían en todo el país, ¿verdad? Entonces, California, por haber tenido también una posición
un tanto desafiante a las políticas globales de Trump en el país, también se puso como en la esquina, digamos, ustedes van a esperar, ¿ya? Ustedes pueden esperar. Y esa confrontación con el gobierno federal y el gobierno estatal también generó capacidades y habilidades de formar coaliciones para resolver problemas alrededor del tema de cómo educar, cómo informar, cómo diseminar la información a través del Estado, y que tuviéramos conciencia en California de que este no es un problema ficticio, es una realidad con la que hay que lidiar y con la que hay que tomar acción de inmediato. Entonces, en ese sentido, el liderazgo de nuestro sindicato en este lado de la costa oeste también jugó y sigue jugando un papel, pues, de liderazgo en estos temas. Compañero Mayorga, ante la postura de un presidente Trump que decía que era una pequeña gripe, que no le daba mucha importancia a esta cuestión, ¿cómo ustedes batallaron con esa postura del presidente? ¿Cómo les afectó? ¿Escuchó, compañero? Bueno, como te repito, tenemos la suerte de tener un gobernador que le vale al presidente, ¿me entiendes? Fue la palabra correcta. No le tiene miedo, ¿me entiendes? No le tiene miedo, aunque Trump mayor, pero como dice Warner, nos abandonó porque sabe que aquí no ganaba, ni ganó las elecciones, ni Se nos fue el compañero. Warner, ¿cómo ustedes tuvieron problemas con la postura de Trump o con alguna postura del gobernador? ¿Cómo fue la relación de ustedes con el gobernador y con el presidente? Bueno, yo creo de que la postura en general del gobierno federal en relación al tema de la pandemia fue de minimizarlo, ¿no? De descreditarlo, de no traerlo a la relevancia que esto requería traerlo, precisamente desde que en enero se conoce aquí en Estados Unidos de que esta era una crisis. Hay una crisis de salud pública que traía dimensiones incalculables en los efectos y en los daños que le podía causar a la sociedad norteamericana. Entonces, en ese sentido, la postura que sigue siendo actual de la administración y también del presidente es de menospreciar la relevancia de la crisis que tenemos encima. Y ahora somos el país más infestado, con más altos índices de mortalidad en el planeta, cuando también somos uno de los países supuestamente más ricos, ¿verdad? Que debería de haber tenido los mecanismos establecidos para salirle al paso, digamos, a este tipo de crisis. De hecho, en la administración Obama quedó un equipo establecido para darle seguimiento a las potenciales crisis de salud pública como las que tenemos ahora, y lo primero que hizo fue la administración Trump fue básicamente desmantelarla, ¿no? Entonces sigue manteniendo una actitud de irrelevancia, de no prestarle la atención debida a este tema de la pandemia, que sigue cobrando vidas y va a seguir cobrando vidas. Es más, se está planteando en diferentes puntos del país cerrar nuevamente, pues, para contener el contagio a nivel de Estados Unidos. Entonces, ahora escuchaba que aquí en el área del oeste saltaron los casos de 100 diarios a 1000 diarios en un proceso de semanas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no todo mundo va a resistir la enfermedad como la pudo haber resistido el presidente, con todo un equipo múltiple de salud alrededor de él, ¿verdad? Ese tipo de tratamiento y de cobertura de primer nivel lo tienen, pues, esas élites que han conducido y han, usufructuado la riqueza de este país,
y no compartirla con el resto de los ciudadanos. Entonces, ha sido una lucha permanente, una lucha donde, vos estás aquí en California, el gobernador Newsom, vos lo ves que cuando sale con su mascarilla y sale con su equipo distanciado, dando un mensaje de que esto no es un juego, de que esto no es una acción política, este es un tema de tomar conciencia de que es una realidad de salud pública que está poniendo en riesgo a segmentos más vulnerables que otros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que sigue siendo una lucha hasta que salga el presidente Trump y entre el presidente Biden, porque también si ves la comparativa de cuando aparece Trump y aparece Biden en público, ves la diferencia marcada del nuevo equipo que está entrando, que está tomando en serio pues el tema de la pandemia, sin neutralizarnos y sin inmovilizarnos. Es importante saber de que tenemos que tomar medidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa discrepancia todavía vive en la política norteamericana hasta este momento. Compañera Mayorga, Trump dijo que este era un Chinese virus y creo que ahí hay un sindicato multirracial ahí en Nueva York, al menos aquí en el norte de California y particularmente aquí en San Francisco, la comunidad china sigue siendo muy afectada debido a la postura del presidente de que decir de que este es un virus chino. ¿Cómo les afectó ahí en Nueva York este mensaje racista del presidente Trump? El botoncito, compañero, y el micrófono. Aceptó los sectores más pobres y más aislados del Estado, por supuesto. Pero nuestros sindicatos, nuestros miembros estuvieron siempre informados, nos mantuvimos siempre informados. Tenemos la suerte nosotros de tener contratos con lo que le llamamos la Liga de Hospitales de Nueva York, que es una liga de hospitales que comprende 1.500 hospitales, pero dentro de esos hospitales hay cadenas de hospitales, como hospitales famosos a nivel mundial como el Presbyterian, el Monte Sinaí, NYU de la Universidad de Nueva York, que le llaman. Entonces, junto con esos hospitales, mi sindicato tuvimos la capacidad de informarles a la gente, a los neoyorquinos, de que lo que el presidente estaba diciendo pues no era correcto y que el protocolo era el protocolo era mantener distanciamiento, mantener mascarillas, lavarse, etcétera, etcétera. Eso lo logramos hacer pues conjunto con mi sindicato, junto con la Liga de se volvió a congelar aquí. Como los que tienen home care, los que cuidan en asilo, aquí. Sí. ¿Se volvió a congelar? ¿Sí? No, sí, dale, está bien, ahorita sí, ya está bien. Ok. Que por cierto, gracias a esta membresía de empleados de casa que cuidan ancianos, que son los mismos miembros que tienen Werner en estos miembros, fue que decidió lanzar el programa de salario mínimo de $15, porque eran los más afectados estos miembros. Pero sí se pudo, como te vuelvo a repetir, después de ser un estado pico en la pandemia, se logró bajar y es un estado grandísimo, superpoblado. Y influenciamos muchísimo en eso. Y tenemos la suerte, repito, que el gobernador trabaja junto con nosotros. Perfecto. Werner, postura racista del presidente, ¿cómo afectó a sindicato que está representando? El micrófono, Werner. Es un sindicato multirracial, te decía, y al interior del sindicato se practican simultáneamente 8 lenguas.
¿verdad? Entonces, la lengua asiática está presente. Los testimonios y, digamos, las historias que cuentan nuestros miembros de la comunidad asiática, básicamente hablan del impacto negativo que ha sufrido esta comunidad con la insistencia deliberada del presidente, pues, en llamar digamos, este virus, el virus chino, ¿no? Y de llamarlo así y de seguirlo recalcando como que eso va a resolver el problema de la contaminación, más que el distanciamiento, más que las medidas de sanidad que hay que tomar. Entonces, en ese sentido, la posición también de nuestro liderazgo y de nuestra membresía ha sido rechazar esa actitud racista en contra de, digamos, esta comunidad. Pero que para nosotros no es nuevo, pues, ¿verdad? Para nosotros los organizados del sindicato no es nuevo, porque también nosotros representamos musulmanes. Y también hace 4 años bloqueó la entrada de musulmanes a este país. Y también para nosotros los latinos eso no es nuevo, porque comenzó diciendo que éramos violadores y gente de mala calaña, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nuestro sindicato no es una sorpresa que el presidente continúe en una línea de energizar su base, ¿verdad?, a través de atacar a segmentos de nuestras comunidades alrededor de Estados Unidos. Evidentemente, en un momento determinado le dio su ventaja política, porque politizó estos elementos para dividir y fortalecer a una comunidad que está desinformada, a una comunidad que también está desprotegida, a una comunidad que también está siendo afectada por la crisis económica y de salud pública, que es la comunidad blanca en este país, y que en base a esos miedos y en base a esas necesidades, el presidente ha jugado y ha manipulado esta información para movilizar a un voto en contra de los musulmanes, en contra de los latinos, en contra de los asiáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no le dio el 20, ¿verdad? En estas últimas elecciones, el pueblo y la organización de este pueblo entendió cuál era la ruta, cuál era la estrategia, y no se dejó engañar. Entonces, en ese sentido, también la conexión con los resultados electorales tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Con lo que decía Mayora y con los otros elementos que hemos puesto aquí a la conversación. Compañero Mayora, el actual presidente mexicano hizo una especie de profecía política, en la cual en una entrevista él decía de que si el presidente Trump continuaba con estas posturas racistas iba a perder la reelección. Y el aporte de la comunidad salvadoreña, que en su mayoría votó demócrata, incluso hubieron unas coaliciones a favor de la vicepresidenta Kamala Harris, se debe a esta postura, se debe a los insultos, se debe... ¿Crees que esto fue lo que estimuló a la comunidad salvadoreña a votar demócrata? Claro, como dice el compañero Werner, todo el veneno que él echó se le vino encima, ¿verdad? A todas las razas, al medio ambiente, a los hispanos, a los negros, a los asiáticos. Todo ese veneno que él echó se le revertió. Pero lo que dice Werner, todo este veneno es la misma agenda y la misma mentalidad que tienen los blancos que viven en los estados del centro, que son los campesinos. Aunque no lo creamos, son blancos campesinos que no tienen educación. Hay mucho de esos blancos en el centro. Este país tiene 10 estados industrializados, que son donde vivimos Chinchi Telepati. 10 estados industrializados. Sí. Que son los estados más progresistas que existen, que son demócratas, los 10. Pero existen 40 estados en el centro que son de blancos, parecen focas, ¿verdad? Que lo que se les dice, pues es lo que hacen, ¿verdad? Exacto.
Estos votaron por él porque eso es lo que querían oír de él. Precisamente esta discriminación, este racismo que querían oír. Pero en esta elección, a toda esta raza que él insultó, se le revirtió. Aparte de eso, los 200,000 muertos por la pandemia y sus familiares también le respondieron. Y la gente que se quedó sin trabajo, la gente que pues hay muchos granjeros también en ciertos estados que perdieron sus negocios por el pleito que tuvo él con China, con otros países, que no tenían a quién venderle. Es una serie no necesariamente es de que los hispanos lo sacamos, no, pero hay casos reales, como por ejemplo Nevada fue ganado por los hispanos, eso es claro, y Pensilvania va a ser ganado por los hispanos. O sea, hay casos, esta elección ha sido histórica con el voto hispano, muy histórica. Gran aporte. Compañero Werner, esta confrontación que existe, si es bien cierto de que Trump perdió las elecciones, pero también sacó una buena cantidad. Prácticamente el número que definió esta cuestión es de 4 millones. No sé si podría ser más o podría ser menos, pero estamos casi un tú a tú en estas dos posturas. El problema es que de parte del Trump salieron gente armada, las milicias y todo eso. Hay algunos analistas que hacen el análisis de que va a volver una guerra civil aquí en este país. ¿Considerás desde el punto de vista histórico que esto sería posible? Bueno, yo creo de que la narrativa que se quiere instalar en este momento es de que la comunidad latina, digamos, Latinex le llaman algunos, dependiendo de dónde estemos, ¿verdad? Los latinos y las latinas en este país somos una comunidad fragmentada y que no somos homogénea y que también no somos un bloque, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo. El New York Times sacó un artículo, el LA Times dijo, bueno, los latinos se enojaron con los demócratas porque no han resuelto sus necesidades, el New York Times dijo otras cosas similares, pero cuando uno ve los números, la historia es otra, ¿verdad? Entonces yo estuve haciendo algunos research, ahí algunas investigaciones en los números. Por ejemplo, el número de votantes en el 2016, ¿verdad? De blancos fue de 100 millones. Y en estas elecciones fue de 106 millones. ¿Verdad? Incrementó un poquito bajo del 6% el voto blanco en Estados Unidos. Luego te vas al voto afroamericano. En el 2016 fue 17.1 millones de votantes. En este año, 2020, fue de 20.6. ¿verdad? Y luego el incremento porcentual fue de 3.5%, ¿verdad? Que subió, ¿verdad? El voto afroamericano. El asiático en el 2016 fue de 5.4 millones de votantes y para el 2020 subió a 6.3. Hubo un incremento ahí del 16%. En los votos latinos, ¿verdad? Votamos 12.6 millones en el 2016 y en el 2020 votamos 20.6 millones, o sea de que crecimos, ¿verdad? Un 63% del electorado. Entonces aquella idea que se venía como cocinando, que a ver cuándo se despierta el gigante, a ver que si el gigante está dormido y no sé qué otras cosas, ahora ya es una realidad, ¿verdad? Porque de 32 millones, que es el bloque de votos hispanos, estás hablando que 20.6 votamos y votaron. Entonces votamos más del 50% del electorado que está en la disposición de votar,
votamos más del 50%. Y eso es muy importante porque es primera vez en la historia que los latinos sobrepasan el 50% del bloque de votos de nuestra comunidad. ¿Ya? Pero también teniendo en perspectiva de que hay un crecimiento estratégico. Hay otra conversación que se ha generado, que muchos hispanos se fueron con Trump. Los números no dicen eso. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vos chequeás cuál fue el apoyo que recibieron los demócratas con Clinton, el 73% de los latinos votaron por Clinton. El 28% votaron por Bush. En el 2000, por Al Gore, el 62% de los latinos votó por por Al Gore, y el 27% votó por Dole. John Kerry en el 2004, demócrata, agarró el 53%, Bush agarró el 35%. Luego te vas con el 2008, con Obama, agarró el 67%, y con Bush agarró el 44%. Luego te vas con Obama en el 2012, agarró el 71% de los votos, mientras que McCain agarró el 31%. Te vas con Hillary Clinton, ella agarró el 65% de los votos latinos, y con Trump agarró el 29%. En esta última elección, Biden agarró el 65% y Trump agarró el 32%. Esos son los números. ¿Ya? Entonces, probablemente hay algún cambio más adelante sobre los números totales. Pero McCain y Bush en un momento determinado agarraron 44 y 35%, más que Trump, que fue el máximo 32%. Entonces, esa narrativa de que los latinos nos estamos yendo, digamos, por la parte derechista, extremista de este país, no es la práctica de los latinos de donde nosotros venimos, que somos, digamos, susceptibles a estas políticas. Una porción, sí. Por ejemplo, parte de esta narrativa está también basada en que los latinos son proyectados más o menos desde la parte de Florida. ¿Verdad? Claro. En Florida, sí, Trump agarró más del 50%, ¿verdad? de los votos. Pero lo que hay que también preguntarnos en las elecciones anteriores, ¿cuántos votaron por los demócratas? Y vamos a ver una tendencia de crecimiento. Entonces tampoco es cierto que Florida va a ser indefinidamente, digamos, de extrema derecha en su población, porque se está reconstruyendo la nueva narrativa de los latinos en este país. Y la política de la Guerra Fría y las comunidades extremistas cubanas, en este caso son nuevas, como las venezolanas, algunas nicaragüenses, de las élites, en contra de los movimientos sociales y revolucionarios de América Latina, son las que tienen una concentración ahí relativa, pero que comienza como a disiparse en el tiempo. Entonces, en ese sentido, yo creo de que las elecciones, efectivamente, en estas elecciones, el voto latino fue estratégico en las ciudades que mencionó Mayora. Pero también decir que en Georgia tenemos 1.400.000 latinos que deben de salir a votar. Estamos dispersos en 49 condados, de los cuales en algunos somos el 55% de la población. En algunos somos el 40%, en algunos somos el 35%, en algunos somos el 10% de 49 ciudades y condados de Georgia. Entonces eso significa de que nosotros vamos a hacer una diferencia fundamental. Pero también no solo somos nosotros. Por ejemplo, aquí en Arizona, que también el voto latino fue estratégico para darle vuelta, digamos, a la presencia republicana desde 1948, ¿verdad? Que ahora cambió, ¿verdad? Entonces, esa es una contribución de los latinos, esa es una contribución del movimiento sindical. Yo estuve trabajando en esa campaña desde el 9 de septiembre hasta el 3 de noviembre. Y te puedo decir de que ganamos 2 asientos ahí, Mark Kelly y el otro senador, que por años habían sido pues republicanos. Entonces, decir de que también la comunidad o los pueblos originarios fueron fundamentales. Por ejemplo, en Arizona votaron aproximadamente 75,000 navajos de origen, ¿verdad? Pero se ganaron con 12,000 votos. Pues. Entonces, eso te da
la relevancia de que también la coalición de las fuerzas progresistas en este país se amarró. Y también no hay que perder de vista que entre marzo, ¿verdad?, y, digamos, octubre, hubieron grandes, digamos, movilizaciones, alzamientos, linchamientos, asesinatos que el pueblo norteamericano rechazó y salió a la defensa de la solidaridad, salió a la defensa de somos parte de la misma raza, ¿verdad? No podés estar tratando en el siglo XXI como tratabas hace 400 años, eso no lo vamos a permitir. Y ese es un mensaje muy claro que la sociedad norteamericana también lanzó. Claro, de que, digamos, los sectores más extremistas han querido utilizar esto como para sacarle ventaja política. Pero lo que sí es cierto es de que la coalición de los pobres norteamericanos, de los pueblos originarios, de los afroamericanos, de los asiáticos y de los latinos en este país, en estas elecciones, nos entendimos en función de que no podemos seguir en esta dirección que está dividiendo y está rompiendo pues la sociedad norteamericana. Hay en la comunidad cubana, es donde, con las nuevas generaciones, es donde se ha dado una diferencia muy marcada con las viejas generaciones, con los seguidores batistianos, ¿verdad? Se ha escuchado eso de que las nuevas generaciones no han adoptado esas posturas. También con este movimiento de Black Lives Matter, lo digo porque muchos latinos se sienten identificados con eso. Yo le preguntaba a unos latinos jóvenes por qué estaban en ese movimiento, y me decían, es que también nos incluye a nosotros. Y en ese sentido es cuando decís que se han enlazado esas dos, el movimiento progresista ha enlazado. Compañero Mayora, ¿cuál ha sido los beneficios que se han obtenido para los trabajadores sindicalizados cuando ustedes como sindicato han hecho un aporte de un vicepresidente en la pasada administración y posiblemente con Obama particularmente, y otro vicepresidente, existe la posibilidad que llegue de nuevo a la Casa Blanca? ¿Cuáles son los beneficios que se han logrado con esos aportes que ustedes han hecho? ¿Te fuiste, Mayora? Sí, se fue. Sí, bueno, Werner, ya nos queda poco tiempo. ¿Qué perspectivas se ven con esta nueva administración, con todo este movimiento? Y particularmente te escuchaba de que habías participado en una reunión de 4,000 activistas. ¿Cuál es la perspectiva de estos 4,000 activistas ante la nueva administración? Bueno, mira, yo creo que el movimiento social en los Estados Unidos en este año no se oye, Mayor. Mayor, está fragmentada la comunicación, Mayora. Está fragmentada la comunicación. Entonces te decía de que el movimiento social en Estados Unidos, que también tiene una base histórica, ¿verdad? Precisamente entender, digamos, el mensaje y la conversación que esta última administración ha tenido aquí en este país, que es racista, que es divisiva, etcétera, se puede contextualizar ahora, ¿ves? Entonces, estos movimientos están claros de que no podemos continuar
a lo normal que traíamos antes de la pandemia, porque lo normal que traíamos antes de la pandemia era no tener acceso a la educación, era no tener acceso, digamos, al sistema de salud, era endeudarte en la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se está planteando es la posibilidad de que hay para todos, ¿verdad? Y la riqueza de este país da para todos. Entonces, en ese sentido, yo lo que veo como posibilidades es de que esta administración va a hacer cosas que no lograron hacer bien en las administraciones previas con Obama, porque también no hay que perder de vista de que Biden fue parte de esa administración. Por un lado, no hicieron bien muchos temas, ¿verdad? Y por otro lado, hicieron temas que a nuestra comunidad directamente impactaron de manera negativa. Entonces, en ese sentido, algunas de las buenas, digamos, señales que está dando la administración Biden es de que en su equipo de transición tiene más de 40 personas dentro de todo el equipo que representan la diversidad también de Estados Unidos. Eso es muy bueno, porque son estas personas, entre mujeres y hombres, de todos los sectores y de todas las comunidades en este país, que también están planteando la agenda que hay que seguir. Entonces, la organización del movimiento social en este país no se ha desmontado. Entonces, sería una ilusión y una falsa interpretación del Partido Demócrata que esté pensando que las cosas deben de seguir como venían siguiendo antes de la pandemia. Eso simplemente es insostenible porque deja grandes cantidades de personas fuera, ¿no? Hay más de 160 millones de pobres en este país antes de la pandemia, ¿ya? Entonces, es un problema de sobrevivencia de la misma sociedad. No puedes tener de 330 millones, 168 pobres. Y cuando somos la economía más fuerte del mundo, cuando somos el país con las mayores tecnologías desarrolladas del planeta, entonces no es congruente ese modelo económico que ha empobrecido precisamente desde la época de Reagan para acá a esta sociedad. Entonces, el planteamiento es cómo vamos a hacer una conversación de entendimiento entre estos sectores que tenemos la misma agenda. Todos somos marginados, todos somos atacados. El joven latino como el joven asiático, como el joven negro, en la calle se andan su gorrito arriba, como andan los hipotes, ¿verdad? Con sus capuchas ahí, con sus sudaderos, son posibles objetivos de la policía, ¿verdad? Entonces los temas de preferenciar más la violencia, financiar la violencia a través de policías paramilitares, en vez de financiar la educación, la universidad, la salud, son los temas que ahora van a tomar relevancia. Y yo creo que en ese sentido hay mucha esperanza, ¿verdad? Porque hay un buen sector en la sociedad norteamericana que está entendiendo los nuevos tiempos. Y los nuevos tiempos es de que este pueblo se está organizando y está entendiendo quién lo ha dividido en los últimos 500 años. Y que nosotros los latinos no somos el enemigo de nadie, ni los negros son los enemigos de nosotros, ni los asiáticos, ni los indígenas, sino de que somos pueblos que por las circunstancias de las élites, sea en nuestros países de origen o sea en este país, nos han generado profundas traumas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero daños directamente a nuestras comunidades. Entonces, en ese sentido, estamos entendiendo que somos parte de la solución de los problemas que tenemos en esta sociedad y nos vamos a mover en dirección de resolverlos. Y si estamos acá es producto de las mismas políticas de los Estados Unidos. Compañero Mayoral, unas últimas palabras. Adelante. El micrófono. Que disculpen, pero la señal como está fallando un poco. Sí. No, nada, muy de acuerdo con lo que el compañero Werner dice. Y yo creo que este país, el futuro de este país recae mayormente en los sindicatos. Son las fuerzas políticas y organizadas que más los cambios sociales en este país, históricamente.
y seguimos haciéndolo. Tenemos la capacidad de influenciar senadores, la capacidad de influenciar el Congreso para hacer ciertos cambios, ya sea aquí o en nuestros países, ¿verdad? Y pues eso es trabajo de nosotros, como organizarnos aquí para poder llevar a cabo esa influencia hacia nuestros países, ¿verdad? Como por ejemplo, es muy importante que nosotros aquí comencemos a trabajar en la no intervención de nuestras elecciones, de nuestro país, en otras elecciones de otras partes de Latinoamérica. Y en eso somos muy activos. Nuestro sindicato, bueno, somos bastante ariscos en eso. De Guardia Mía, somos muy combatientes en ese sentido. Y bueno, lo último, pues, desearles lo mejor, sí, cierto. Pero es necesario. Y lo último, pues, desearles la mejor suerte que con esta tormenta que está llegando a El Salvador, que se protejan, se cuiden, que no esperen que lleguen de la foto, que se pongan las pilas, ¿verdad? Porque es un poco serio la cosa. Se fragmentó, compañero, se te fragmentó la comunicación. A Werner, con las últimas palabras, adelante. Bueno, un gusto haber compartido, Francisco, con vos, Francisco. Con el compañero Mayora también. ¿Me oyes? Sí. Te volviste a congelar. Dale, Werner. Le vamos a mandar técnicos de California a Nueva York. Nuevamente reiterar pues nuestros deseos de que Centroamérica, el huracán que está casi llegando a diferentes puntos de nuestros países, pues hagan los menos daños humanos, ¿verdad? Sabemos de que va a haber daños, pero hay que preservar la vida. El resto de cosas las podemos hacer. Hay que seguir las orientaciones de las autoridades que están en la línea de salvaguardar la vida de los ciudadanos en la región. Así es de que nuestros mejores deseos, nuestra solidaridad, pues, y esperemos de que las cosas no terminen tan mal, ¿verdad? Con la pérdida de vidas humanas por esta tormenta, que también habla de la crisis que el planeta vive sobre el tema de la desestabilización del medio ambiente en el planeta, ¿no? Entonces, los países pobres son los que pagan los platos rotos. Entonces, en ese sentido, hay mucho que hay que trabajar para que también existan las inversiones requeridas para que nuestros pueblos que pagan los costos del medio ambiente de los países industrializados que generan las emisiones al espacio, ¿no? Pues paguen también acá, ¿no? Entonces, nuevamente gracias por la invitación, por compartir este rato con vos y el resto de la comunidad. Saludos a todos. Dicho sea de paso, el Trump no cree tampoco en el cambio climático, dice que es un cuento chino. Así que en términos de salud y cambio climático estamos mal con este presidente. Pues muchísimas gracias, compañero. Realmente es un orgullo para los salvadoreños tener salvadoreños destacados pues con altos niveles de liderazgo. Realmente son un verdadero ejemplo para nuestro país. Decir que el presidente Trump se equivoca cuando nos tildó de que venimos de un hoyo de M, y cuando tenemos liderazgos a nivel nacional acá en este país como ustedes, con extraordinaria capacidad de análisis, extraordinaria capacidad de histórica, incluso
que la misma Casa Blanca tome en cuenta el aporte del sindicato en el cual se encuentra el compañero Guillermo Mayora. Realmente todo esto es un orgullo que debemos de hacerlo, pues, levantar. Así es que esperamos que hacer una nueva entrevista, porque se quedaron algunos puntos pendientes. Y como decimos acá en Radio Farabundo Martí Internacional, porque en el corazón de todos aquellos que siempre hemos luchado, no existe la derrota, la lucha continúa. Muchas gracias y buenas noches, compañeros. Buenas noches. Gracias.